Ya, aquí continuando, habíamos dicho que este dato de la componente en Y del campo eléctrico máximo permisible nos daba como dato el ejercicio, los 1.5 megavolts por sobre metro. ¿Ya? Y llevando el sufijo la potencia de 10, el sufijo mega, esto va a ser igual a 1.5 por 10 a la 6 voltios sobre metro. ¿Ya? Y esto es igual a su vez a sub 0 por A por omega por la permeabilidad sobre pi. Esto por la función senoidal de pi sobre A por X, máximo igualmente. De acá si despejamos lo que es A sub 0, la constante sub 0, va a ser igual a 1.5 por 10 a la 6 se mantiene, pi pasa a multiplicar y en el denominador nos queda A por omega sobre A por omega por la permeabilidad. ¿Ya? Y si sustituyen el valor de A sub 0 en la ecuación 429, la expresión 429 hace referencia a lo que es la potencia como tal. Si se emplazásemos aquí en esta expresión 429, el dato que desconoceríamos sería beta, ¿ya? Porque lo demás conocemos la velocidad angular, que ya hemos dicho que esta es igual a 2pi por la frecuencia, y esta frecuencia es la frecuencia de operación o la frecuencia de trabajo, ¿ya? Y este dato nos la proporciona el ejercicio, o podemos sacarlo de tablas, ¿ya? A sub 0 al cuadrado, bueno, lo acabamos de despejar, la fórmula anterior y vista. Conocemos A es el ancho, conocemos como dato. 2 por pi es constante. A y B, las dimensiones de la guía rectangular, las conocemos. El único dato que no conocemos es beta o la constante de fase, ¿ya? A partir de esa expresión 429 reemplazamos esos datos y simplificamos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, omega por mu se pueden ir, pi al cuadrado por este pi cuadrado igualmente, y lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente, ¿no? Beta por A por B, bueno, esta se puede ir con esta A, por ejemplo. Nos queda beta por A por B sobre 2 omega, bueno, aquí estaba elevado al cuadrado, ¿no? Por eso es que nos queda un omega por mi, la frecuencia angular por la permeabilidad, ¿ya? Y este 3 por 10 a la 6 nos queda igualmente elevado al cuadrado por este eh, por este eh, por esta potencia, ¿no? Por esta potencia, sí. Donde la potencia máxima permisible nos queda reducida a esta expresión, ¿ya? Y como habíamos dicho, el dato que no conocemos es justamente beta. Y para ello nos vamos a ir a la tablita 4-2 y obtener la frecuencia de corte del modo dominante, ¿ya? Para la guía WG14, ¿no? El ejercicio nos dice que trabajemos con el estándar WG14, y si nos vamos a la tablita WG14 lo tenemos acá. La designación para Reino Unido es la WG14,
Las dimensiones internas son las que nos proporciona el ejercicio, ¿no? 3.485 y 1.58 centímetros, ¿no? El rango de operación es esta, de 5.85 a 8.2, igual nos proporciona el ejercicio. Y el dato que vamos a extraer va a ser la frecuencia de corte para el modo dominante, para el modo T10, ¿ya? Los 4.285 GHz, ¿ya? Este dato vamos a extraer acá de tablas. Y la frecuencia de operación especificada nos dice que es 6 GHz, ¿no? Por lo que la constante de fase se calcula a partir de la ecuación 404, ¿no? Y nos dice que beta, o la constante de fase del modo dominante, va a ser igual a 2pi sobre la velocidad de la luz por la raíz cuadrada de la frecuencia de operación al cuadrado más la frecuencia de corte del modo dominante al cuadrado, ¿ya? Si acá reemplazamos los datos, tenemos todos los datos, la frecuencia de operación y la frecuencia de corte, igualmente la tenemos extraído de tablas, 4.285 GHz. Reemplazamos, ¿no? 2pi sobre el valor de la velocidad de la luz tiene un valor aproximado de 3 por 10 a la 8. La raíz cuadrada de 6 al cuadrado, ¿no? Las frecuencias están en gigahercios, así que fuera de la raíz lo está multiplicado por la potencia de 10 a la 9, ¿ya? Tenemos la frecuencia de operación de 6 GHz, lo elevamos al cuadrado, menos la frecuencia de corte del modo dominante, que nos dice que es igual a 4.285, esto por la fórmula elevado al cuadrado, todo esto dentro de la raíz cuadrada, y multiplicado por el sufijo de los gigahercios, giga, ¿no? La potencia de 10 a la 9, y esto nos da un resultado de la constante de fase del modo dominante de 87.96 radianes sobre metro, ¿bien? Y finalmente, si reemplazamos en la fórmula, en esta fórmula que nos quedaba como incógnita lo que era beta, acabamos de calcularlo. A y B, que son las dimensiones de la guía, las tenemos. La velocidad angular, igualmente tenemos el valor de la frecuencia, y la permeabilidad es constante, ¿ya? Si reemplazamos el dato de la constante de fase del modo dominante y haciendo operaciones, nos va a quedar que la potencia máxima permisible a lo largo de la guía va a tener un valor de 575 kilowatts, ¿ya? Esta sería la solución o la respuesta a la incógnita del ejercicio, ¿ya? Pero para lo que es un caso práctico, o para lo que es un caso práctico, ¿no? En la práctica, la guía se operaría por debajo de este valor teórico, ¿ya? En el caso de que se desease transmitir más potencia, habría que utilizar una guía de mayores dimensiones, transversales y una frecuencia más baja, ¿no? Eso ayudándonos con la tabla. Esta lista de algunos estándares para guías rectangulares y frecuencias de operación recomendadas en el modo dominante, ¿ya? Tenemos que utilizar una guía de mayores dimensiones transversales y una frecuencia más baja. La altura de la guía, dimensión B, que ya habíamos visto, lo que es la altura está con la variable B o con la letra B designada, determina el valor exacto de lo que es la magnitud del campo eléctrico máximo, ¿ya? Permisible antes de que se rompa el aislante del aire. Y desde luego este valor cambiaría si el dieléctrico fuese diferente al aire. Otra forma de aumentar la potencia es presurizando la guía, ya sea con aire o con algún gas como el freón, o incluso creando un vacío, ¿ya? Las características empleadas dependerán finalmente de la aplicación de la guía, ¿ya? Esto ya a un caso práctico como tal.
Y podemos decir que en la tabla 4.3, en esta tabla, vamos a ver, bueno, nos proporciona, ¿no?, los rangos recomendados para la potencia transmitida en los estándares descritos anteriormente en la tabla 4.2, ¿no? Estos estándares, así como los niveles de atenuación en cada guía, los niveles de atenuación, ¿ya? Esta que a continuación se va a estudiar precisamente cómo calcular la atenuación en una guía rectangular, ¿ya? El siguiente punto trata de la atenuación justamente. Esta tablita 4.3 hace referencia a la potencia máxima de transmisión recomendada y niveles de atenuación en guías rectangulares, ¿ya? Nos proporciona, ¿no?, los rangos recomendados para la potencia transmitida bajo los estándares de la tablita 4.2, ¿ya? Las designaciones en Estados Unidos y la designación en el Reino Unido. Por ejemplo, para la WG14 que nos daba el ejercicio, nos pedía trabajar, nos dice que la potencia máxima recomendada es de 540 kilowatts, ¿no? Y en el ejercicio habíamos calculado un valor de 575 kilowatts como la potencia máxima permisible, y la potencia máxima recomendada es de 540 kilowatts. Y la atenuación a las frecuencias inferior y superior del rango recomendado en la tabla 4.2 nos dice que, por ejemplo, si suponemos que las paredes son de aluminio AL o de plata AG y aire como dieléctrico en el interior de la guía, tiene una atenuación en decibelios por cada 100 metros de 8 y bueno, de 8 decibelios cada 100 metros hasta 6.4 decibelios cada 100 metros, ¿ya? Esto para lo que es paredes de aluminio, ¿ya? Y aire como dieléctrico en el interior de la guía. Por ejemplo, con paredes de cobre la atenuación va a ser diferente, o la atenuación es diferente, ¿ya? Eso sería todo.